Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos pues en esta oportunidad, ¿sí? En la clase del día de hoy vamos a ver un poco acerca sobre lo que es el tema de la siembra y la cosecha de agua, diseño y ejecución pues de cochas, ¿eh? Un tema muy importante a nivel, digamos, general, que abarca pues el poder nosotros utilizar las aguas, ¿no? Producto obviamente de las precipitaciones, podemos almacenarlas y utilizarlas en las etapas pues donde haya escasez de este recurso hídrico. Entonces, para ello es importante entonces que consideremos y sepamos pues en qué consiste y qué es una siembra y cosecha de agua. ¿Ok? Entonces, hablando un poco sobre el tema introductorio, es importante que consideremos, ¿no? Que la siembra y cosecha de agua pues surge a raíz pues de la vulnerabilidad que se viene dando hoy en día ante el cambio climático. Obviamente, el cual está generando pues una desigualdad en la distribución de lluvia, ¿sí? Entonces, una vez, bueno, si consideramos que obviamente en la actualidad, hoy en día los cambios climáticos son muy notorios, ahí, digamos, estamos en la etapa de invierno y existe un alto calor. O también muchas veces existe de repente en plena etapa de calor, existe, digamos, frío. Digamos que las etapas no están bien marcadas, ¿no? Las estaciones, mejor dicho. Y por un producto, pues, de este cambio climático hace que muchas veces se genere ciertas variabilidades en el aspecto del ecosistema. Y esto está muy relacionado, pues, con la siembra y la cosecha de agua. Obviamente, la implementación de cosecha y siembra de agua viene, pues, como una práctica efectiva, obviamente, de un buen manejo de los recursos naturales, permitiendo, pues, de un principio de desarrollo desde las propias capacidades y potencialidades de los actores locales en donde se intercambió de saberes y hay intercambio obviamente de saberes y participación social son pilares pues fundamentales en la implementación de esta alternativa. Tanto la población en general como algunas entidades, ¿no? De las comunidades obviamente participan en la formación y en la implementación de esta siembra y cosecha de aguas. Entonces, de manera tal que esto va a permitir entonces que tanto personas, ¿no? Mayores, jóvenes y niños puedan participar de esta siembra y cosecha de agua en el sector. ¿Ok? Ahora, hay caracterización obviamente de la oferta del agua y es importante considerar qué fuente de agua tenemos. Obviamente, desde luego, hay algunos que tenemos, o mejor dicho, tienen agua producto de las precipitaciones, es decir, a raíz de las lluvias, otros a través de los manantiales, otros a través de ríos, lagunas, aguas y subterráneas. Las subterráneas muchas veces tienen que ver pues con los pozos, ¿no? Los pozos que nosotros realizamos y que a través de ella extraemos el agua. Llámese la fuente que tengamos, cualquiera de ellas, es importante que consideremos, ¿no? Su durabilidad y cuánto, digamos, también es relacionado a la calidad de agua que tenemos. ¿Por qué menciono a la calidad de agua? Porque hay aguas, obviamente, que pueden ser muy ácidas, aguas que pueden ser muy salinas, y esto pues a la hora de poder nosotros, dependiendo del uso que le demos, ya si es para consumo humano, obviamente, de repente no cumple con los estándares de calidad y esto pues permite que no tengamos agua a nuestra disposición. Y por otra parte, si también es un agua que no es apta para los cultivos de la zona, pues también tendremos que considerar su procedencia y la calidad de agua de la cual procede. Por ello es importante entonces que sepamos cuál es la fuente de agua que tenemos. Aguas de precipitaciones, por lo general, aguas ácidas. Aguas de manantiales, bueno, de manera general, son algunas aguas pues, que tienen altos contenidos de carbonatos, bicarbonatos o aguas duras. Aguas de río son aguas muy adecuadas en algunos casos, al igual que las lagunas, ¿no? Las lagunas por lo general tienen problemas de más que nada biológicos relacionados básicamente al tema de los algas, ¿no? Bacterias, zooplancton, ¿no? Microorganismos pues que se forman producto de que el agua está acumulada y las aguas subterráneas que por lo general tienen alto contenido de sales, ¿no? Entonces,
Ahí tienen ustedes, a manera de resumen, las principales características pues, de las fuentes de aguas en las cuales nosotros debemos de considerar dentro de una siembra y cosecha. Ahora, hay factores que afectan la disponibilidad de este recurso hídrico y siempre es importante considerarlas y mantenerlas dentro de nuestros parámetros. Las precipitaciones que vienen a ser las lluvias, obviamente, están dentro de la distribución geográfica desigual. Hay precipitaciones, pues, obviamente, que varían desde los 400 milímetros hasta los 1400 milímetros, obviamente, siempre considerando y dependiendo de la altitud. ¿Sí? Entonces, producto de estas precipitaciones es que se produce la siembra y cosecha de agua. ¿Cuáles son las principales, obviamente, amenazas que pueden alterar o afectar, obviamente, a esta siembra y cosecha de agua? Las sequías, las lluvias intensas y las heladas. Cuando hay sequías, obviamente, está muy relacionado al tema de la escasez de este recurso hídrico, que es el agua. Y si hay sequía, obviamente, eso me está dando a entender, pues obviamente, que debo de cosechar el agua, almacenarla en un recipiente, en un reservorio, con la finalidad, pues, de tenerla a disposición en las estaciones donde escasee o no haya este recurso hídrico. Por su contrario, puede haber exceso de lluvias, exceso de precipitaciones, que a lo largo, pues, de esta extensiva cantidad de lluvia, muchas veces ocasiona problemas, dado que pueden haber erosiones, y estas erosiones tienen que ver mucho con la pérdida de la capa superficial de mi suelo, es decir, las lluvias arrastran los suelos que están dentro de los 20-30 centímetros en la parte superior, y muchas veces esos suelos que son aptos para la preparación de ciertos cultivos, se pierden producto pues de estas erosiones hídricas que producen el exceso de lluvia. Y por su parte, las heladas, pues, que vienen a ser aquellas consideradas como granizos que de repente puedan afectar tanto a la población como también a los cultivos. Entonces, hay amenazas que afectan obviamente a la población y a los cultivos, claro que sí, y es importante entonces que tengamos en cuenta estos principales cambios climáticos que afectan o alteran, pues, obviamente, la siembra y la cosecha de agua. ¿Ok? Bien, acá tienen algunos relieves accidentados, ¿m? Y población dispersa. Es aquí, pues, obviamente, donde producto de las precipitaciones, ¿no? Y debido a estas pendientes que tienen, digamos, el relieve o la topografía, hace, pues, que podamos nosotros cosechar el agua. ¿Sí? Ahora, y acá está lo que les había hablado hace poquito nomás, el exceso, obviamente, de lluvias o de precipitaciones hace que ocurra erosiones hídricas, lo que ven en esta imagen de acá, ¿sí? Eso de ahí es un problema muy típico y muy común. Recuerden, a ver, ya, ok, esto de acá. Esto de acá es un problema que obviamente se ve y en la actualidad aún existe, principalmente en las zonas altoandinas, donde obviamente es un problema muy común, típico, que muchas veces afecta bastante y deteriora pues el tema del recurso suelo. Estos suelos que son erosionados producto de las altas precipitaciones, pues no tienen ningún valor y eso va a hacer pues obviamente que se pierda la capa superficial y estos suelos pues sean suelos infértiles que no tienen valor alguno. Eso de ahí es importante evaluarlos, para eso existen tratamientos de zanjas, ¿no? Donde obviamente se acumulan o se evita pues que haya ciertos tipos de erosiones. Tiene que ver mucho con el manejo, ¿no? Y el crear pues estos reservorios para poder evitar pues que deteriore o se pierda esta capa superficial. ¿Ok? La tasa promedio entonces de erosión en las laderas, básicamente de la Sierra Peruana, es 45,04 toneladas por hectárea por año, y que esto obviamente equivale, y si lo llevamos a años,
equivale pues a 3,2 milímetros por año. Fíjense entonces la cantidad de milímetros que se pierde producto del exceso, ¿no? O cantidades excesivas de lluvias. Ahora, entonces, ¿qué es la siembra y cosecha del agua? Bueno, como ya habíamos mencionado, es el proceso de recolección que tiene que ver con la siembra de agua de lluvias en el subsuelo para poder pues, recuperarla el tiempo después de la cosecha. Y obviamente esto también se realiza a través de la construcción de zanjas de infiltración, lo que les había mencionado, cochas, conservación y recuperación de praderas, así como pues la forestación y la reforestación. La idea principal pues es prepararse para tiempos de estiaje. Entonces, la siembra y cosecha, ¿no? Obviamente que involucra el proceso de la precipitación, ¿no? O digamos, eh, el poder captar esa agua a través de la formación de zanjas, de cochas, que muchas veces ayudan pues a poder nosotros recuperar el ecosistema haciendo uso de la reforestación y la forestación. ¿Ok? Entonces, implementar esta siembra y cosecha de agua hace que se forme esto. ¿Ok? Un paisaje más agradable, ¿no? El poder recolectar el agua de las lluvias a través de estas cochas, ¿sí? Y permite pues que esta agua sea utilizada para la población, para la comunidad, principalmente para poder regar sus cultivos, ¿no? Incluso en algunos casos para poder utilizarlo como una fuente de poder lavar sus ropas, bueno, dependiendo, ¿no? De cómo se construye esta cocha. Hay cochas que se construyen, digamos, con usos de materiales de la zona, algunos de repente con maderas, perdón, con barro, ¿sí? Algunos de concreto, algunos le ponen pues ya otros materiales, dependiendo. Entonces todo ello va a ayudar pues a que podamos utilizar esa agua para ciertos fines, ¿ok? Entonces aquí tienen ustedes, este es el proceso que básicamente o mejor dicho, la actividad que promueve la recolección futura del agua. Pues, empieza, ¿no? A través de la formación de las cochas y que también está mucho relacionado con las zanjas de infiltración, con los bofedales, con la reforestación, con las amunas y la revegetación. Las cochas me ayudan bastante entonces a poder nosotros formar esto que ustedes ven en la imagen. Un ambiente en la cual obviamente involucra no solamente a la comunidad, a la población, sino también al ecosistema, al desarrollo de plantas, al desarrollo de especies nativas, en la aparición obviamente de animales, ¿no? Silvestres, aves, que obviamente llegan producto de la presencia del factor hídrico. Entonces, todo obviamente crece producto de esta siembra de agua. Entonces, tiene como objetivo el poder implementar y poder mejorar tanto la parte agrícola como la parte industrial y la parte, pues, también de la comunidad. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que se puede llamar la actividad que promueve la recolección de agua. Bien, aquí tienen ustedes algunos de los factores principales que se utilizan para poder, digamos, cosechar esta agua, ¿no? Fíjense, habíamos mencionado que se utiliza bastante el tema de las cochas, el tema de las amunas, el tema de las acequias de infiltración y de los diques, ¿sí? Esto que ustedes pueden ver acá son uno de las metodologías que se utiliza bastante para poder cosechar el agua, ¿no? Tanto las cochas como los diques, quizás principalmente las cochas, son uno de los más utilizados para poder cosechar esta agua, ¿sí? Dado que por su fácil, digamos, adaptación y, digamos, fácil preparación, ¿no? Se utiliza bastante para poder cosechar estas aguas. No obstante, tanto las amunas, las acequias de infiltración y los diques son utilizados también en algunos sectores, pero siempre considerando que requieren, pues, ciertos criterios y en algunos casos manos de obras
que pueden, digamos, afectar en este caso también o alterar el tema de la economía de la población. ¿Ok? Hay conservaciones, esto pues, como habíamos mencionado, ayuda bastante. El poder cosechar esta agua ayuda bastante a poder conservar las praderas, ayuda a la presencia de bofedales, que básicamente es para temas de ganado, las terrazas y andenes que también ayudan a formar una estética, un paisaje agradable que va a permitir pues un atractivo turístico, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como Machu Picchu, que es uno de los lugares muy conocidos y que ustedes pueden ver estas terrazas y estos andenes que existen en dicha zona. Y también a su vez, pues la forestación y la reforestación, que es la presencia, ¿no? De áreas verdes. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Uno de los beneficios que me brinda y que me proporciona el poder yo sembrar esta agua. Obviamente, las pocas estimaciones existentes de la evapotranspiración dicen que obviamente estas especies están en el rango de 1 milímetro hasta cerca de 1,5 milímetros por día. Es importante que tengamos en cuenta estos detalles y esta observación que es muy importante dentro de los beneficios que me trae el poder yo cosechar y sembrar esta agua. ¿Ok? Aquí tienen otras fuentes de cómo es que se puedan utilizar o cómo es que yo puedo utilizar esta agua. Algunos lo utilizan, ¿no? A través de lagunas y reservorios, ¿no? Algunos también los complementan a través del uso de microreservorios en espacios pequeños. Algunos lo utilizan pues para las micropresas y otros para sistemas de riego. Principalmente, llámese cualquiera que se use, es importante considerar que uno de los objetivos fundamentales que habíamos mencionado de la cosecha y de agua es que me va a permitir a mí pues utilizar esta agua para los, digamos, etapas en la cual no existe o no hay presencia de este recurso hídrico. Las micropresas, las lagunas reservorios, los microreservorios y los sistemas de riego ayudan bastante pues a poder utilizar estas aguas que hemos almacenado en las cochas. Fíjense que principalmente uno de los beneficios, y yo para mí personalmente considero que uno de los beneficios importantes es poder utilizar esta agua para el sistema de riego, dado que la agricultura es una de las fuentes o de los ingresos, ¿no? que tiene la mayoría de las familias, ¿no? de las comunidades, ¿no? Muy aparte del ganado, obviamente. La agricultura es una práctica pues que a nivel general se practica en todos los lugares con la finalidad de poder permitirle a la comunidad o a la población o a las familias que puedan, digamos, sembrar sus cultivos y cosecharlos y a través de ello, pues, generar ingresos y no solamente ingresos, sino que a través de ellos también puedan permitirle que ellos puedan alimentarse. Entonces, ese es uno de los beneficios que particularmente considero que ayuda bastante a poder utilizarlo, sobre todo cuando hay escasez de agua. Y bueno, obviamente, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que dentro de las actividades que permite esta recolección de agua, de cosecha de agua, obviamente, tiene que ver mucho con los microreservorios y la tecnificación de riego, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El poder utilizar estas aguas para poder regar nuestros campos, nuestros cultivos y a través de ello, pues, generar digamos, una actividad que consiste en poder generar ingresos a las familias y poder sembrar pues sus cultivos para su alimentación. Bueno, acá hay algunas herencias centrales que mencionan que la cultura como la cultura Chavín, Nazca, Mochica, Chimú y entre otras lograron pues que la mayor eficiencia posible con obras de ingeniería hidráulica. Y esta técnica pues fueron perfeccionadas y expandidas por los incas en gran parte del territorio que controlaban obviamente, con lo cual garantizaban pues la provisión de este líquido vital y de alimentos a toda la población. Ahí tienen ustedes entonces un poco de referencia de cómo es la importancia, ¿no? Y cómo es que surge y a través de ello ayuda bastante pues a poder proveer de este líquido vital y también de los alimentos a la población. Bien, ¿cuáles son las ventajas entonces de esta práctica? Ya lo he mencionado, pero es importante volverlas a recalcar.
útil para enfrentar, pues, enfrentar con buenos resultados el impacto climático digamos, del ambiente, asegurar la actividad agrícola en zonas donde el agua escasea, preservar, pues, obviamente, expresiones de la cultura hídrica andina ancestral y garantizar, pues, la disponibilidad del agua mediante el manejo y el cuidado de manantiales y buquiales. Entonces, algo que ya habíamos mencionado, pero que es importante recalcarlo, pues, todas estas ventajas nos proporciona el poder implementar la siembra y cosecha de agua. Hay relevancias nacionales y es muy importante que, dada la importancia de la práctica ancestrales, en julio del año 2019, se promulga una ley que tiene como código 30989, que a través de ella, pues, se declara con un interés nacional la necesidad, ¿no?, de implementar la siembra y cosecha de agua. Es así entonces que a partir del año 2019, esta ley que ayuda o promulga la implementación de siembra y cosechas de agua hace que se cree, pues, una empresa, podríamos decirlo, una entidad que se dedica básicamente a esta recolección o a esta implementación de siembra y cosecha de agua. Básicamente estoy hablando de Sierra Azul, ¿no?, que consiste o ayuda bastante a las comunidades y a la población en general a poder, pues, implementar este recurso hídrico que es muy importante. Esto de acá que ustedes ven en esta imagen es lo que nosotros conocemos como las cochas, ¿sí? Fíjense ustedes y se podrán dar cuenta, ¿no?, digamos, las áreas verdes, la acumulación de ciertas cantidades pequeñas de agua que básicamente poco a poco, con el transcurso del tiempo y debido a la pendiente o a la topografía del terreno, van llegando, pues, a estas cochas donde se almacena, ¿no?, y se utiliza esta agua para los diferentes fines. Entonces, lo importante aquí es considerar que, si ustedes pueden ver acá, no solamente en el tema paisajístico, sino también, como yo también le había mencionado, el tema de la ganadería y del ecosistema, que tiene que ver mucho con la presencia de animales y aves. Algunos quizás podrán darse cuenta, bueno, quizás no se nota mucho, pero aquí hay presencia de ganado, ¿no? Ganados que obviamente, ah, las comunidades, ¿no?, liberan sus ganados para que puedan alimentarse y a través de ello, ¿no?, poder generar también ingresos y ventas de esas carnes que producen los animales. Todo ello, pues, es en beneficio obviamente de la comunidad y de la población. ¿Bien? Acá hay un modelo de siembra de cosecha de agua, fíjense, ¿no?, lo que habíamos mencionado. La laguna natural, que tiene que ver mucho con las cochas, producto de la acumulación de agua de las precipitaciones. Es importante que estas cochas tengan un dique en la cual se va a cosechar el agua, ¿no?, para los futuros fines en los cuales se va a utilizar, y que obviamente esto tenga un aliviadero. ¿Qué es un alivadero o en qué consiste el alivadero? Pues básicamente consiste en poder regular la cantidad o el volumen de agua que hay en esta cocha o en esta laguna. ¿Por qué se tiene que regular? Porque, por ejemplo, cuando hay, digamos, altas precipitaciones y el volumen, obviamente, de esta laguna natural, muchas veces cuando sobrepasa el volumen, ¿no? Muchas veces existen pequeños desbordes que pueden, digamos, alterar, ¿no?, la fisiografía del terreno y ocasionar, obviamente, erosiones, y para ello, pues, se tiene que tener un aliviadero, que este aliviadero va a permitir que, digamos, no se sobrepase el volumen que está diseñado o que tiene, digamos, esta laguna natural. De manera tal, entonces, que ya no va a haber, digamos, algún tipo de desborde que pueda alterar, digamos, el relieve o el ecosistema de dicho lugar o de dicha zona. Este aliviadero entonces me va a permitir que no haya, digamos, este exceso digamos, de agua, y que esto pueda alterar, pues, el ecosistema. ¿Ok? Dentro de lo que concierne la parte de la siembra y cosecha del agua,
es muy importante que tengamos en cuenta los parámetros como es el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Obviamente, es uno de los procesos en los cuales el agua se forma, ¿no? Tanto desde las precipitaciones de las nubes hasta, digamos, llegar a un río, a un mar o a un lago. ¿Ok? Para comprender entonces el comportamiento del agua, ¿no? En las cuencas es necesario tener conocimiento sobre los conceptos del ciclo del agua y obviamente la cuenca hidrográfica. Y desde luego, a través de ello, pues analizar el comportamiento del agua en este espacio. El ciclo del agua, entonces, como tal, es el proceso de circulación, es decir, un proceso que obviamente empieza y vuelve a regresar al inicio. Es como una cadena, ¿no? Que nunca deja, obviamente, o no tiene, mejor dicho, es como un círculo. El círculo se caracteriza por no tener inicio y no tener fin. ¿Eh? Entonces, el ciclo del agua es igual. Tiene un inicio y no tiene un fin, porque generalmente siempre está constantemente dando vueltas y este ciclo, pues, es que le permite, pues, el poder mantener, digamos, la cantidad de agua o el factor hídrico en dicho sector. Entonces, el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua en la naturaleza mediante el cual el agua de los océanos, básicamente, la superficie terrestre, los lagos y los ríos, se evaporan por la energía del sol o por la presencia del sol. El proceso conocido como eh, evaporación, ¿no? Este proceso de evaporación hace que el agua que está en estado líquido suba, ¿no? A las alturas, obviamente, en este caso, el agua en forma de vapor y se forma o se condense, ¿no? A través de las nubes. Entonces, este de acá es el ciclo del agua que permite, pues, que el agua pueda regresar a su inicio donde empezó. Entonces, estos lagos, bueno, o estos ríos que obviamente donde se forma obviamente la concentración de agua, permite entonces que puedan, digamos, efectuar este ciclo del agua y de manera que esta agua pues no pueda, digamos, perderse, sino que constantemente esté dando, digamos, vueltas y, digamos, manteniéndose en el espacio. ¿Ok? Aquí, pues, obviamente ustedes pueden ver las precipitaciones y la evapotranspiración. Recuerden, evapotranspiración cuando existe cultivos, cuando no existe cultivos, simplemente se llama evaporación. ¿Ok? Cuando se produce la infiltración o las precipitaciones, se forman, digamos, las escorrentías y estas escorrentías superficiales ayudan o se forman, digamos, pequeños canales, pequeños ríos que a la larga, pues, desembocan o tienen como fin llegar a su destino final, que es el mar. Y una vez que llega al mar, vuelve a evaporarse y vuelve a condensarse y a formarse nubes. Estas nubes, con presencia del sol, pues comienzan otra vez más digamos, a precipitar, se forma la escorrentía, llega nuevamente al mar o al río y se produce otra vez este ciclo. Entonces, este ciclo constantemente está en actividad y esto es lo que nosotros conocemos como ciclo del agua. ¿Ok? En cuanto a la cuenca hidrográfica, es importante mencionar que obviamente es el área de un territorio cuyas aguas pues se encuentran o drenan en un mismo cauce o río. Básicamente es lo que nosotros vemos acá en esta imagen, ¿no? Acá hay un área de un territorio X donde el agua, ¿no? Producto obviamente de las precipitaciones, van a drenar o van a, digamos, escurrir a través de de un cauce, ¿no? O de un río y van a tener, digamos, un destino único, formándose obviamente varios canales y varios ríos o varios cauces, todos desembocan en un solo punto. A esto es lo que se le llama o se le considera como cuenca hidrográfica. Este drenaje obviamente puede ser a través de uno o más cursos de agua y todos por los cuales pues confluyen en un río principal. Entonces, esto de acá es importante que tengamos en cuenta y que muchas veces se forman producto pues de la presencia de las precipitaciones. Bueno, el comportamiento del agua en la cuenca es muy importante. En la cuenca obviamente una parte de la lluvia que cae
se escurre principalmente, ¿no? Otras usan los seres vivos para su reproducción natural y obviamente la otra parte penetra al suelo a través de la infiltración y forma las aguas subterráneas. ¿Sí? Entonces, no solamente, y esto es algo que también es importante mencionarlo, no solamente en la parte del ecosistema, en la parte de agricultura y en la parte de la comunidad ayuda a esta siembra y cosecha del agua, sino que también ayuda bastante pues en el tema de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son muy importantes porque a través de ellas también pues podemos mantener y en algunos casos se puede poder extraer el agua. ¿Sí? Las aguas subterráneas van a darle también esa eh, digamos, humedad típica al suelo para que pueda formarse la vegetación, dado que si no hay aguas subterráneas, obviamente es un agua que no tiene vida y por ende, pues estas siembra y cosecha de agua permiten que se formen, pues, estas aguas subterráneas. Entonces, la cantidad de agua que se infiltra en el suelo y las que discurren, obviamente, dependen tanto de la estructura, de la pendiente y de la cobertura vegetal del suelo. Hay pendientes obviamente más acentuadas, hay otras pendientes menos acentuadas y también depende mucho de la cobertura vegetal del suelo. Cuando el suelo tiene bastante cobertura vegetal, pues el escurrimiento del agua va a ser más lento, ¿no? Va a haber poca presencia de escurrimiento de agua, producto de la vegetación. Cuando no hay presencia de vegetación, el escurrimiento es un poco más rápido. Entonces, son detalles que siempre es importante mencionarlos y aclararlos porque son parte de lo que conforma, ¿no? Las cuencas y a través de ello la siembra y cosecha de agua. Para ello es importante que tengamos en cuenta, como menciona acá, la pendiente, el poder medirlas y el poder establecer cuál es la pendiente o la topografía de mi campo. ¿Cómo se realiza eso? Básicamente a través de equipos que ya obviamente en la actualidad existen y que me ayudan a poder medir cuál es la pendiente de mi terreno o de mi espacio. O también se utilizan estos equipos, ¿no? Tipo A, que ayudan pues a medir la pendiente de mi terreno. Si se dan cuenta, ¿cómo se calcula esta pendiente? Pues básicamente, si tenemos un equipo tipo A, ponemos un nivel en la cual pues este nivel se encuentre en el centro, en un cero, obviamente, donde esté completamente nivelado y una vez de ello se hace la medición de la altura hasta donde está llegando este equipo tipo A y una vez que se considera la altura, se efectúa esta división, que básicamente es si tenemos una altura de 73 centímetros, ¿no? Y digamos el anchor de este material tipo A es de 200 centímetros, lo que se va a realizar es proceder a dividir el 73 de la altura por los 200, digamos, del distanciamiento, y esto me va a dar como resultado un 0,36.5, ¿no? Como valor de la pendiente. Ahora, este 0,365 lo multiplicamos por 100 para llevarlo obviamente en porcentaje y me va a dar 36,5%, lo que significa que, digamos, la pendiente de mi terreno tiene 63,5% de inclinación. Y es así entonces como yo voy a poder calcular y medir la pendiente de mi terreno. ¿Ok? En cuanto a la diferencia que existe en las tres regiones, particularmente de acá de la zona de lo que es Perú, es importante considerar que tenemos dos zonas, mejor dicho, tres zonas bien marcadas, ¿no? Regiones muy marcadas, la costa, la sierra y la selva, ¿sí? Por lo general en las costas existe mucho problema de escasez, problema del factor hídrico. En las sierras, producto de la precipitación, ¿no? Es aquí donde básicamente se realiza la siembra y cosecha de agua con la finalidad de poder proveer el agua, ¿no? A los sectores,
¿no? De costa y de selva, y no tanto en de selva, sino también más que nada relacionado con el tema de la costa. ¿Sí? Por eso es que hay aguas de venidas, hay aguas de choclocochas que muchas veces se forman producto de esta siembra y cosecha del agua. Entonces, en la selva también hay precipitaciones, no obstante, es importante mencionar que aquí tampoco no hay mucho problema de escasez de factor hídrico, ya que siempre constantemente hay precipitaciones, y igual que en la sierra. El único, digamos, esta región donde siempre es un poco más escaso el tema del factor hídrico es en la costa. Y a través de ello, pues, la siembra y cosecha de agua ayuda bastante, pues, a poder complementar y a suplir el factor hídrico de esta región en los meses en los cuales escasea el agua. ¿Ok? Aquí tienen una figura de lo que es el relieve de la sierra, ¿no? Y bueno, a través de estos canales que se forman, ¿no? Llegan a un determinado punto y ahí es donde se almacena el agua. Obviamente, estos ríos o estos canales son muy importantes formarlos para poder llevar el agua, ¿no? A su destino en la cual, digamos, se va a poder almacenar. Acá también ustedes pueden ver, ¿no? Que hay comunidades, hay áreas verdes, hay, digamos, árboles, vegetación. Y esto de acá, pues, es lo que yo había mencionado, que es muy importante dentro de la parte de los beneficios que me proporciona el tema de la cosecha de aguas. En cuanto a la habilidad climática, en términos climáticos, pues el Perú tiene una costa árida, que muchas veces escasea el factor hídrico, y bueno, eso es algo que lo puedo decir a título personal, ya que en la costa, pues en la zona donde me encuentro, pues el agua es un factor muy escaseado y que muchas veces se viene realizando algunas actividades con la finalidad de poder mejorar la implementación de este recurso hídrico. La concentración, obviamente, de las precipitaciones en pocos meses del año, generalmente entre el mes de octubre y abril, y las fuertes pendientes de su relieve generan pues meses de extrema escasez de agua. Cuando hay la escasez de agua, entonces es aquí donde se puede implementar la siembra y cosecha de agua. Obviamente, estas características naturales generan la necesidad de desarrollar infraestructuras para poder retener el agua en los meses de abundancia y disponer pues de ella en los meses de escasez. ¿Sí? Y obviamente ese es el objetivo principal, utilizarlo en los meses de escasez. Ahora, en cuanto a la desertificación, es importante mencionar que la desertificación se define como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante pues de los diversos factores tales como la variación climática y la actividad humana. Entonces, la desertificación es un factor muy preocupante porque obviamente me va a dar indicios de la escasez o la falta de agua, y a través de ello pues tener un ecosistema, un ambiente totalmente muerto o seco. Ahora, ¿por qué se sucede la desertificación? Bueno, básicamente esto sucede porque existe la destrucción de la cubierta vegetal, existe la erosión de suelos y existen prácticas agrícolas inadecuadas, principalmente la escasez del agua, que es el factor hídrico más importante que le va a dar vida, obviamente, a, digamos, en este caso, a las áreas verdes. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los detalles que también es muy importante considerar y presentarlo a la hora de poder realizar esta siembra y cosecha de agua. Aquí tienen otra imagen que tiene que ver mucho con el comportamiento de las fuentes de agua de cuenca del canal. ¿Se acuerda que habíamos visto acerca sobre el tema de bueno, hasta creo si no me equivoco, de las cuencas, ¿sí? Que es el área del territorio cuyas aguas escurren o drenan en un mismo cauce o río. Estas cuencas, ¿no? Es lo que nosotros vemos en la parte de acá arriba. Si bien es cierto, hay varios canales, ¿no? Y estos varios canales de estas cuencas desembocan, ¿no? En un solo lugar. Y obviamente en este canal solo lleva el agua, obviamente, llámese a las cochas, a las amunas, ¿no? A los reservorios, para poder almacenar esta agua. Eso de ahí es lo que podemos apreciar y ver acerca sobre lo que es la formación de las famosas cuencas que van a ayudar pues a poder establecer las cochas y las siembras y cosechas de agua.
La cuenca natural con cobertura vegetal, obviamente no explotada, y de suelos fértiles con buenas características para infiltración y agua, presencia de manantiales permanentes. ¿Eh? Bueno, esto es lo contrario a lo que habíamos visto en la imagen anterior. Fíjense, completamente un área o una imagen sin vegetación, completamente quizás seco, donde el factor hídrico pues escasea en su totalidad. Si nosotros podemos ver acá un área completamente verde, producto de la presencia del agua, y fíjense cuál es el valor fundamental que da como resultado la presencia de áreas verdes, el valor único que puede tener este recurso vital del agua y que en su escasez o en su falta puede ocasionar esto, ¿no? Que tenga un ecosistema, un área donde exista poca vegetación, poca presencia de repente de ganados y poca presencia de personas o de comunidades. ¿Por qué? Porque obviamente si es un ambiente, un área donde hay escasez de agua, ¿quién se va a atrever pues a vivir en una zona o un área donde existe o no hay presencia de este recurso hídrico? Creo que el factor principal en la cual uno se establece es por la presencia del agua, ¿sí? Entonces, cuenca desértica, obviamente, con escasa cobertura vegetal, ¿no? Principalmente en suelos erosionados y suelos infértiles y manantiales, obviamente, que han desaparecido o han reducido sus caudales. Entonces, aquí, obviamente, surge la necesidad de poder trasladarse a un ambiente o a un área donde en la cual pues haya este factor hídrico. Entonces, es una zona donde quizás no hay muchas precipitaciones y si no las hay, pues hay que tener que ver dónde implementar esta siembra y cosecha de agua. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la quema de lichu en cabeceras de cuenca y sobrepastoreo en zonas altas. ¿Qué es lo que me ocasiona esto? Obviamente, problemas en el ecosistema, la quema de ichu, que es una planta nativa de las alturas, que básicamente crecen a condiciones de heladas, ¿sí? Es un cultivo típico de las zonas altoandinas, donde ahí pues muchas veces, si tenemos obviamente el tema de la quema de estos, de estas especies nativas, vamos a ocasionar entonces erosiones, pérdidas de carbono en el suelo, suelos que obviamente van a ser infértiles, suelos con problemas de vegetación y producto de ello, pues, de esta práctica que no debe realizarse, el tema de las quemaduras de plantas, ¿no? Hace que, pues, podamos implementar y poder tener como un requisito para poder mejorar o poder recuperar esas áreas es poder establecer pues la siembra y la cosecha de agua, que mucho tenían que ver con la forestación y la reforestación. Y en cuanto al sobrepastoreo en zonas altas, pues es importante que también sepamos y conozcamos de que podamos establecer un ambiente adecuado para el ganado y a través de ello pues poder implementar en una zona específica la siembra y la cosecha de agua. No debe de realizarse una cocha cerca al ganado, ya que puede haber propensas o puede haber problemas, ¿no? De los animales, pueden de repente caerse a estos reservorios y puede haber, digamos, muerte y pérdida de ganado. Sin embargo, es importante que este sobrepastoreo no sea muy común en los campos, ya que si hay sobrepastoreo también perdemos el factor edáfico, que es el factor suelo. Y sin suelo, pues tampoco, al igual que el agua, no hay vida. Entonces, por eso es importante que tanto el recurso hídrico como el agua se puedan mantener en buen estado para poder, pues, no tener problemas a futuro. ¿Ok? Enfoques de estimación potencial del agua, bueno, acá hay enfoques convencionales y enfoques no convencionales. Los convencionales son apropiados para tierras de zonas bajas y los no convencionales son apropiados para tierras de zonas altas, siembra y cosecha de agua. Mientras uno es apropiado para zonas bajas, el otro es apropiado para tierras de zonas altas, ¿no? Contrario a lo convencional.
Entonces, ahí es importante considerar entonces el enfoque de estimación en el cual se le va a considerar el desarrollo de la siembra y cosechas de agua. Acá hay un marco conceptual, obviamente no convencional, donde hace uso pues de la siembra y la cosecha de agua y cuáles son pues dentro de sus beneficios y qué es lo que aporta a la comunidad. Básicamente, una agricultura familiar y seguridad alimentaria que tiene que ver o está relacionado con las medidas para poder realizar la extracción de aguas subterráneas, medidas para el almacenamiento superficial de agua, medidas para el incremento y la humedad de recarga in situ del suelo y del subsuelo, y medidas para la recarga de agua en el subsuelo y acuífero. ¿Eh? Dentro de las medidas para las recargas de agua del subsuelo y acuífero, solamente como mención, está el poder implementar las secas de infiltración, canales de infiltración y diques para el control de cárcavos, ¿no? Ven, tuve un inconveniente con mi máquina, pero bueno, ya lo puedes solucionar. Solamente para poder terminar ya el curso de hoy, solamente a mencionarles pues que como habíamos estado viendo, dentro de los beneficios pues que me proporciona esta siembra y cosecha de aguas es poder permitirme a mí que yo tengo una agricultura de policultivos, es decir, policultivos, tener varios cultivos que me ayuden pues a poder generar no solamente el aspecto de de ingreso, sino también para la población, el tema de la alimentación, las ganaderías mayores y menores, la agroforestería y la silvopastoreo, la acuicultura y la apicultura, la post cosecha y la transformación primaria y el desarrollo de mercados solidarios y cereales. Todo ello pues involucra en la agricultura familiar y seguridad alimentaria. En cuanto a las medidas para poder extracción de aguas subterráneas, que es otro de los beneficios que me proporciona ello, es el poder pues, realizar microreservorios para el aprovechamiento de manantiales en riego y uso doméstico y la explotación pues, de pozos de aguas subterráneas. ¿Ok? Y como medida pues, para el almacenamiento superficial del agua, pues tenemos los reservorios para el sistema de agua, reservorios de microreservorios, cochas y reservorios para el sistema de almacenamiento y lagunaje para el sistema de tratamiento y reuso de aguas residuales. Todo ello, pues, son medidas, pues, orientadas al almacenamiento de las aguas en embalses de diferentes volúmenes y extracción de aguas subterráneas. ¿Ok? Y bueno, aquí solamente mencionarles una ley que habíamos mencionado, ¿se acuerdan en la primera presentación? La ley 30989, que es una ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación pues, de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Este artículo único tiene que ver mucho con la declaración de intereses nacionales y necesidad pública de la implementación de la siembra y cosecha de agua. Ahí establece que se debe de implementar entonces la siembra y cosecha del agua, pues con la finalidad de poder beneficiar a la población en su totalidad. Obviamente, para tal fin, se articulan las diferentes acciones que promueven la normativa existente de la Ley de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, también la política y la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? La política del ambiente también es muy importante, la política nacional agraria y los lineamientos de políticas y estrategias nacional que tienen que ver mucho y que se formaron en el año 2015 y 2025. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen la productividad del agua en los riegos, ¿no? Que muchas veces tiene que ver mucho con el pastoreo, ¿no? La formación de peces, cuyes, ganaderías, producción de flores
y producción de cultivos, ¿no? Esto es algo que ya vienes mencionado y que es muy importante considerar. ¿Sí? Bueno, eso es con relación al curso del día de hoy, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, la pueden hacer, ¿sí? Con total libertad. Los materiales adicionales a lo que hemos visto el día de hoy, hay otro material más que tengo, sí, bueno, por temas de tiempo no lo voy a poder compartir quizás, pero sí los voy a dejar para que puedan poder ustedes leerlos, complementar ah, el conocimiento que hemos visto el día de hoy y puedan ayudarle pues a cada uno de ustedes, ¿no? Este tema de siembra y cosecha del agua es muy eh, común y típico en la actualidad y es importante que sepamos acerca más de ello, ¿ok? Eh, Ahí igual en el interno estoy dejando mi número, ¿sí? De celular para cualquier duda o consulta me la puedan hacer con total libertad, ¿sí? Estoy atentos a poder responderle sus preguntas y poder ahí Rey, ¿qué tal? apoyar. ¿Cómo estás?